Buenos días, traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más analizando con vosotros la libra contra el dólar por petición popular. Sabéis que es uno de los pares de divisas que más me pedís y por lo tanto, pues como todas las semanas, lo tenéis aquí en su totalidad para ser analizado. Como bien es cierto, normalmente suelo publicarlo los martes, hoy lo estoy publicando un jueves, puesto que me habéis pedido otras divisas antes y pues no me he podido resistir a publicar lo que vosotros me habéis pedido. En este caso, la vela de hoy, pues bueno, vemos que estamos teniendo una vela totalmente bajista, una vela roja. Sin embargo, el día de ayer, como podréis comprobar, fue un día realmente movido. Para aquellos que no sepáis el por qué se movió tanto, pues bueno, se debió principalmente a la publicación del IPC subyacente de Estados Unidos, o como se puede interpretar en otras terminologías, la inflación. Y claro, la inflación normalmente no solía, hasta hace 2 años, preocupar mucho a ninguno de los economistas. Incluso os diría yo que yo era un dato que lo pasaba muy por alto porque pues, estaba estabilizada, no pasaba realmente nada destacable y por lo tanto, pues igual que pasaba para mí, pasaba para las grandes instituciones. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos últimos 2 años? Pues la impresión ilimitada de dinero por parte del Banco Central Europeo, por parte de la Reserva Federal, etcétera, etcétera. Entonces, como es lógico, la inflación tiende a subir, es decir, tiende a subir lo que son los precios en general debido a la excesiva emisión de dinero. Pero claro, cuando nosotros tenemos la perspectiva de que la inflación es elevada y sin embargo nos damos cuenta, viendo el dato de ayer, que la previsión irá de un 0,4 y es de un 0,3, es decir, menos de lo anterior, menos de lo esperado, un 25% menos de lo esperado, pues claro, nos hace plantearnos muchas cosas, entre las cuales está, sin duda alguna, y lo iréis viendo a lo largo de las próximas semanas, meses, que el paquete de estímulos de Joe Biden para las infraestructuras de 1,2 billones de dólares, sin duda alguna va a salir. ¿Por qué? Porque no va a ser necesario ni un tapering, es decir, retirada de estímulos, ni va a ser necesario aumentar los tipos, por lo menos en el corto plazo, para controlar la inflación. ¿Por qué? Porque los datos de Estados Unidos ahora mismo nos están diciendo que todo va bien. ¿Que esto puede cambiar en un futuro? Y yo auguro que va a cambiar en un futuro no muy lejano, seguramente, pero por ahora la Reserva Federal no tiene ninguna justificación técnica, es decir, en base, por ejemplo, a la inflación que tenemos, para retirar todos los estímulos, ya sea compra de bonos corporativos, bonos del tesoro, bonos hipotecarios, es decir, todo lo que vosotros podáis pensar que se puede comprar en formato de bono en Estados Unidos. Entonces, claro, esto sitúa para el dólar una situación cuanto menos peculiar. ¿Por qué? Porque dificulta su análisis. Si bien todos los economistas pensábamos que con esta subida de tipos con esta subida de la inflación, antes o después íbamos a ver una subida de tipos de interés, ahora eso ya empieza a estar un poco en duda. Por otro lado, los paquetes de estímulos se siguen dando. Sin embargo, si la inflación no está tan desbocada, lo más probable es que el dólar no pierda valor al ritmo al cual se esperaba, por lo menos hasta que se retirasen los estímulos. Por lo tanto, seguramente a lo largo de los próximos días, semanas, meses, iremos viendo velas realmente extrañas en muchos pares que tengan que ver con el dólar debido a todo este efecto. Es decir, que haya semanas donde los inversores tengan más miedo, más perspectivas frente al dólar y semanas donde pues sea totalmente optimista con el dólar. Hasta el punto en el cual, si os dais cuenta, y aquellos que visualicéis el oro, que sois la gran mayoría, pues os habréis dado cuenta de que el oro en tan solo 2 sesiones acabó cayendo, bueno, en 3 sesiones acabó cayendo, por ejemplo, de 1830 a 1685. Y claro, eso es una caída de un 120 puntos, más de un 5%, así de una atacada. Y luego ha ido recuperando progresivamente hasta situarse en los 1750, es decir, corregir ya casi el 60% de la bajada. Y eso en tan solo una semana, contando obviamente que ha habido un fin de semana entre medias. Por lo tanto, pues eso también se puede traducir en el dólar de una forma cuanto menos interesante, ¿no? Y claro, volviendo a lo que es la libra contra el dólar,
pues tenemos también la dificultad, por otro lado de la libra, acerca de cuáles son las perspectivas que va a hacer el Banco de Inglaterra una vez finalice esta semana. Es decir, yo ya estoy pensando en el análisis de la semana próxima, porque tenemos, por un lado, las ventas minoristas subyacentes, tenemos la evolución del desempleo, que sin duda va a ser una reducción del desempleo por parte de la contratación veraniega, y sobre todo porque vamos a tener los datos, igual que hemos tenido esta semana en Estados Unidos, el IPC de la zona euro. Entonces, claro, sin duda alguna, Reino Unido, aunque haya hecho el Brexit y aunque el IPC anual también se publique por parte del Banco de Inglaterra el mismo día, pues yo creo que va a ser más o menos a la par. Sin duda, si Estados Unidos ha sido menos de lo esperado, no sería descartable que, ya que suele haber seguidismo por parte de estos dos bancos centrales a la Fed, tengamos un dato similar, y por ello, pues el miércoles yo creo que va a ser un día muy movido. Entonces vamos a tener muchas noticias de ventas minoristas y sobre todo el IPC. Yo creo que con las ventas minoristas vamos a ser capaces de poder lograr, ¿no?, una visualización de cómo va a venir el IPC, porque si las ventas minoristas, o en este caso el retail, lo que conocéis vosotros, la tienda de barrio, pues ha aumentado sus ventas, pues sin duda alguna yo creo que el IPC va a verse reducido. Mientras que si las ventas se mantienen iguales o se han reducido, el IPC es porque va a aumentar, es decir, estamos hablando de la inflación. ¿Por qué? Porque tampoco los salarios han subido mucho y al final, pues esto de una forma u otra afecta enormemente a las ventas minoristas, aunque también yo os diría que sería un poco más escéptico debido a la quinta ola como se ha dado en Europa y que eso puede afectar al mercado minorista de una manera bastante importante. Por lo tanto, os diría que fuerais cautelosos con el dato, pero que tuvierais esto que os acabo de comentar en mente. Con estos datos encima de la mesa y sabiendo lo que puede ocurrir, yo creo que la delimitación se mantiene igual que la que teníamos la semana anterior. Sin embargo, añadiría, y me he esperado a este vídeo para añadirlo, una resistencia aquí, porque yo creo que es bastante importante. Es una resistencia que tiene ya un medio año casi, pero que, si os dais cuenta, se mueve de una forma bastante importante por estas zonas. Es decir, cada vez que sale de esta zona, fijaros, se produce un engulfing, dos engulfing, tres engulfing. Es decir, engulfing es se completa la vela, ¿no? En este caso llegó a romper hasta llegar a la resistencia, cosa que comenté hace unas semanas, ¿no?, que en algún momento iba a llegar a esta resistencia para rebotar al alza, pero fijaros lo poco, ¿no?, que ha tardado en volver. Y aquí ayer volvió a intentar romper y tiró para arriba. Hoy está volviendo hacia abajo y nadie nos dice que la semana que viene vuelve a intentar llegar hasta aquí para seguir yendo hacia arriba, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, ya creo que la zona de juego para vosotros, para los que vais viendo ya varios vídeos míos, queda bastante clara. Yo creo que la zona de juego está delimitada también, por poner otro punto similar, donde hay bastante rebote. Creo que es esta la zona de juego que vamos a ver a lo largo de la semana que viene. Incluso nos vamos acercando cada vez más a la línea de tendencia. Por lo tanto, muchas tendrían que ser las razones, y yo creo que la razón sin duda va a ser el IPC anual, que vamos a ver la semana que viene, y el IPC de la zona euro, para ver si consolida en una tendencia alcista o si termina de romper a la baja. Yo creo que en este caso vamos a ver cómo termina de romper a la baja. ¿Por qué? Porque fijaros dónde estamos. Fijaros dónde estamos. Entonces, la mayoría ya de divisas respecto al dólar han empezado a corregir, y la libra es una de las últimas, por no decir la última, de las grandes divisas que todavía no ha corregido. Es más, si nos ponemos a mirar desde el pico máximo de fluctuación, realmente no se ha movido más de un 2,25, cuando tuvimos el año pasado, hasta el punto máximo, un crecimiento de casi el 25%. Es decir, que todavía queda recorrido para seguir bajando. Y yo creo que este primer intento fue un intento fallido, obviamente, pero ya nos da una cierta visión de lo que puede ocurrir de forma bastante clara y bastante técnica. Es decir, que yo no descartaría que hoy, mañana y pasado se moviera en todo lo que es esta zona, entre las dos zonas naranjas, y a partir de la semana que viene viéramos toda esa tendencia bajista, toda esa fuerza bajista, acompañado sobre todo de la inercia de la inflación en Reino Unido. Por ello, yo creo que vamos a ver esa venta, vamos a utilizar los indicadores técnicos para ver cuál sería el mejor punto, ¿no?, de
De entrada, fijaros que las bandas de Bollinger nos permiten romper la línea de tendencia, mientras que es muchísimo más difícil romper esta banda superior. Por lo tanto, pues fijaros, ¿no?, lo que os voy diciendo, que aquí hay mucho espacio para hacer una venta. Luego vamos a utilizar el RSI estocástico, que en este caso, fijaros, ¿no?, llevamos una venta, pero todavía queda espacio para esa venta de la cual os estoy hablando, que además puede que haya un cruce en mitad de las bandas del RSI estocástico. Ya sabéis que no es bueno entrar en cruces en estas zonas, pero ya eso nos daría el indicador de que es la zona correctamente para meterse porque ocurra esta corrección. Es decir, yo no os estoy diciendo que vaya a subir o que mañana la vela vuelva a ser verde y nos dejemos en el 1.3860 o 1.3870, o incluso que tengamos una vela roja que coincida con la banda media de Bollinger. Eso no lo sé ni lo vais a saber vosotros. Lo que sí os puedo decir es que yo esperaría sobre todo, si tuviera que meter una operación a la semana que viene, o a encontrar una vela verde, en caso de que haya mañana una vela verde, para encontrar sobre todo el mejor punto de venta posible para la semana que viene. Por otro lado, vamos a utilizar el MAC. El MAC, en este caso, fijaros que nos está dando una divergencia, es decir, aunque esto parezca que se está agotando la venta, fijaros que el MAC todavía no se ha cruzado para empezar ese periodo de ventas. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta esto, porque aunque haya alguna vela verde, algún crecimiento del histograma en este punto, yo creo que vamos a acabar viendo esa caída tan pronunciada. Es por ello que creo que podéis sacar muchísimo dinero la semana que viene, muchísimos pips con esta venta de la libra dólar, porque si rompe esta resistencia de tendencia, seguramente veamos una vela muy grande, probablemente hasta 1.37. Y a partir de ahí, pues ya la decisión es vuestra. Espero que todo esto os haya servido de ayuda. Espero que podáis ganar mucho dinero y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.